El hombre inconsistente. Sentados un día en un delicatessen, cuando pasábamos revista a las personas superficiales que habíamos conocido, Koppelman puso sobre el tapete el nombre de Lenny Mendel. Koppelman argumentó que Mendel era con toda probabilidad el hombre más inconsistente con el que había tropezado, punto, y para demostrarlo nos contó la siguiente historia. Durante años un grupo de personas prácticamente invariable se había reunido todas las semanas para jugar al póker en una habitación alquilada de un hotel. Eran partidas donde se apostaba poco, pues lo único que se pretendía era diversión y descanso. Los hombres apostaban y hacían faroles, comían y bebían, hablaban de mujeres, de deportes y de negocios. Al cabo de algún tiempo, sin que nadie fuera capaz de señalar la semana exacta, los jugadores repararon poco a poco en que uno de ellos, Meyer Iskowitz, no tenía precisamente buen aspecto. Al comentarlo, Iskowitz no quiso darle la menor importancia. Estoy bien. ¿A quién le toca apostar? Pero su apariencia no mejoró con los meses, muy al contrario, y una semana no se presentó a jugar porque había ingresado en un hospital con hepatitis. Todos intuyeron la ominosa verdad que ocultaba el recado, y no fue ninguna sorpresa el que, 3 semanas más tarde, Sol Katz telefonease a Lenny Mendel al programa de televisión donde trabajaba para anunciarle: el pobre Meyer tiene cáncer, los nódulos linfáticos. Mala cosa. Se le ha extendido a todo el cuerpo. Está en la clínica Sloan Kettering. ¡Qué horror!, comentó Mendel, trastornado y súbitamente deprimido mientras bebía sin ganas un sorbo de cerveza al otro extremo del hilo. Phil y yo le visitamos hoy. El pobre no tiene familia y está fatal. Y eso que era un tío fuerte. Qué mundo este chico. En fin, está en la clínica Sloan Kettering, York 1275, y las horas de visita son de 12 a 8. Katz colgó, dejando a Lenny Mendel de bastante mal humor. Mendel tenía 44 años y gozaba de buena salud, al menos que él supiera. Puso tal reserva de pronto como para conjurar la mala suerte. Tenía solo 6 años menos que Iskowitz y pensó que, aún no siendo muy amigos, se habían reído juntos muchas veces jugando a las cartas una vez por semana durante 5 años. Pobre hombre, decidió Mendel. Tendré que mandarle unas flores. Dio instrucciones a Dorothy, una de las secretarias de la NBC, para que llamase a la floristería y se ocupara de los detalles. La noticia de la muerte inminente de Iskowitz gravitó obsesivamente sobre el ánimo de Mendel aquella tarde, pero la idea que empezó a carcomerle y a intimidarle todavía más era la previsible e ineludible obligación de visitar a su compañero de póker. Qué compromiso tan desagradable, pensó Mendel. Sintió remordimientos por su deseo de escurrir el bulto, pero le infundía pánico la perspectiva de tener que ver a Iskowitz en tales circunstancias. Mendel era consciente de que todos los hombres han de morir, desde luego, e incluso cierto párrafo leído al azar en un libro, según el cual la muerte no se halla en oposición a la vida, sino que forma parte inherente de ella, le había procurado algún consuelo. Pero el solo hecho de pensar en la fatalidad de su aniquilación eterna le producía un pánico sin límites. No era religioso, ni tenía aspiraciones de héroe, ni propensión al estoicismo. A lo largo de su existencia, diría, había ignorado cuidadosamente funerales, clínicas y pabellones de enfermos desahuciados. Si se cruzaba por la calle con un coche fúnebre, la imagen le perseguía durante horas. Se imaginó que tenía delante el rostro consumido de Iskowitz y que él trataba con torpeza de darle conversación y contarle chistes. Como odiaba los hospitales, con su diseño funcional y su iluminación institucional, con su forzado silencio, su atmósfera de falsa tranquilidad y la temperatura siempre cálida, sofocante, y las bandejas de comida y las silletas
y los viejos y los lisiados con batas blancas arrastrando los pies por los pasillos, el aire cargado, saturado de gérmenes exóticos. ¿Y si la especulación de que el cáncer viene producido por un virus fuese cierta? ¿No estaré en la misma habitación con Meyer y Skowitz? ¿Quién sabe si será contagioso? Hagamos frente a los hechos. ¿Qué demonios saben los médicos de esa horrible enfermedad? Nada. Hasta que un día confesarán que una de sus reconocidamente múltiples formas se transmitió al toser Miss Skowitz a la cara, o cuando puso mi mano sobre su pecho. La idea de ver a Skowitz en el momento de exhalar el último suspiro le horrorizó. Imaginó a su viejo conocido. De pronto le convirtió en un conocido. Había dejado de ser un amigo. En otro tiempo campechano, demacrado ahora, jadeante, que alargaba la mano hacia Mendel gimiendo: «No me dejes morir, no me dejes morir». Dios mío, pensó Mendel con la frente bañada en sudor. No me seduce nada la idea de visitar a Meyer. ¿Y por qué diablos tendría que hacerlo? Nunca fuimos íntimos. Por el amor del cielo, si solo le veía una vez por semana, exclusivamente para jugar a las cartas. Raras veces hablamos más de 4 palabras seguidas. Era un compañero de póker. En 5 años no le vi ni una sola vez fuera del hotel. Ahora se está muriendo y de repente resulta que tengo la obligación de ir a verle. De repente resulta que somos amigos. Y del alma además. Por Dios, si tenía más que ver con cualquier otro miembro de la partida. Vamos, yo era el que menos relación tenía con él. Que lo visiten ellos. A fin de cuentas, no se le puede dar la lata a un enfermo. Y más si se está muriendo. Lo que necesitará es tranquilidad, no un desfile de amiguetes. De todos modos, hoy no puedo ir, porque tengo ensayo con vestuario. ¿Qué se habrán creído? ¿Que no tengo nada que hacer? Justo acabo de empezar como productor asociado. Soy responsable de 1.000.000 de cosas, y los próximos días no podré tampoco, porque hay que montar el show de Navidad, y esto se convierte en una casa de locos. Ya iré la semana que viene. ¿Hay que darle tanta importancia? Eso a finales de la semana que viene. ¿Quién sabe? ¿Vivirá todavía a finales de la semana que viene? Bueno, si vive, allí estaré, y si no, ¿qué más da? Resulta cruel dicho así, pero ¿no es cruel también la vida? Por cierto que el primer monólogo del show necesita un buen refuerzo. Humor de actualidad. El show necesita más humor de actualidad, no tantos chistes tradicionales. Empleando una excusa válida u otra, Lenny Mendel eludió la visita a Meyer y Skowitz durante 2 semanas y media. Pero la responsabilidad de su compromiso no hizo sino aumentar y sintió remordimientos. Aún fue peor, sin embargo, al darse cuenta de que acariciaba la posibilidad de recibir la noticia que todo había acabado y que Skowitz estaba muerto, liberándole así de toda penosa obligación. Ya que ha de ocurrir, ¿por qué no enseguida? ¿Para qué continuar sufriendo? Ya sé que discurrir así parece inhumano, pensó, y sé también que soy débil, pero hay personas que soportan esas cosas mejor que otras, como hacer visitas a los moribundos, por ejemplo. Es una cosa deprimente, como si no tuviera ya bastantes preocupaciones. Pero la noticia del fallecimiento de Meyer no llegaba, solo comentarios de sus compañeros de pandilla que acrecentaban sus remordimientos de conciencia. ¿Pero aún no le has visto? Tendrías que ir, hombre. El pobre tiene tan pocos visitantes y lo agradece tanto. Ya sabes que él te aprecia, Lenny. Sí, Lenny siempre le cayó bien. Comprendo que andarás loco por el show, pero tendrías que hacer un esfuerzo e irle a decir hola a Meyer. Además, al pobre ya no le queda mucho tiempo. Iré mañana mismo.
prometió Lenny. Pero cuando llegó el momento, no fue capaz y puso otra excusa. El caso es que, cuando reunió valor suficiente como para hacer una visita de 10 minutos a la clínica, le impulsaba más la necesidad de forjarse una imagen de sí mismo capaz de apaciguar su conciencia que la piedad que Iskowitz pudiese inspirarle. Lenny era consciente de que si Iskowitz moría antes de vencer él la repugnancia y el pánico que la visita le inspiraba, lamentaría sin remedio su cobardía. Me daré asco a mí mismo por mi falta de voluntad, pensó, y los demás me verán tal como soy, un antipático, un egocéntrico. Pero si me comporto como un hombre y le hago esa visita a Iskowitz, seré una persona mejor a mis ojos y también a los ojos del mundo. Resumiendo, el consuelo y el compañerismo que Iskowitz necesitaba no eran precisamente el motivo primordial de la visita. La historia cobra ahora un nuevo giro, porque estamos tratando de la inconsciencia y a partir de aquí es cuando cabe apreciar la auténtica dimensión de la superficialidad sin precedentes de Lenny Mendel. En la fría tarde de un martes a las 7:30, hora que permitía como mucho 10 minutos de visita, Mendel retiró en la recepción de la clínica una placa metálica que le daba acceso a la habitación 1501 donde Meyer Iskowitz yacía solo en la cama con un aspecto chocantemente saludable, teniendo en cuenta que su enfermedad se hallaba en una fase avanzada. «¿Cómo va eso, Meyer?», inquirió débilmente Mendel, preocupado por mantenerse a una distancia respetable del lecho. «¿Quién es? Mendel. ¿Eres tú, Lenny?» «He tenido mucho trabajo. Si no habría venido antes a verte». «Oh, muy amable de tu parte. Me alegro mucho de verte». «¿Cómo estás, Meyer?» «¿Que cómo estoy? Voy a superar esto, Lenny. Fíjate bien lo que te digo. Voy a superar esto». «Naturalmente que sí, Meyer», asintió Lenny Mendel con un hilo de voz, incapaz de dominar la tensión. «Dentro de 6 meses ya estarás haciendo trampas otra vez en el póker». «Ja, lo decía en broma. Tú nunca hiciste trampas». «Eso es», pensó Mendel. «Actúa como si la cosa no tuviera importancia. Sigue haciendo chistes. Tienes que tratarle como si no se estuviera muriendo», se dijo, recordando las recomendaciones para situaciones parecidas que había leído. Con aprensión se imaginó que inhalaba millones de virulentos gérmenes cancerígenos que emanaban de Iskowitz, multiplicándose en la atmósfera cargada de la mal ventilada habitación. «Te he traído el pot», añadió Lenny, depositando el regalo sobre la mesa. «Siéntate, siéntate. ¿A dónde vas con tantas prisas? Acabas de llegar», exclamó Meyer afectuosamente. «Si no tengo prisa, es por las instrucciones a los visitantes de no estar mucho rato para no molestar a los pacientes». «¿Y qué me cuentas de nuevo?», preguntó Meyer. Resignado a quedarse hasta las 8, Mendel se instaló en una silla, no demasiado cerca, e intentó entablar conversación sobre cartas, deportes, sucesos de actualidad y finanzas, consciente siempre de la penosa, horrible realidad. Pese a su optimismo, Iskowitz no saldría vivo de aquella clínica. Mendel sintió vértigo y sudores fríos. El cuello se le puso rígido y la boca seca con la tensión, la alegría forzada, la aguda sensación de enfermedad y la conciencia de su propia y frágil condición mortal. Quería salir corriendo. Eran las 8:05 y aún no se le había pedido que se fuera. Las reglas de visita no parecían muy estrictas. Se retorció en la silla mientras Iskowitz hablaba quedamente de los viejos tiempos y después de otros deprimentes 5 minutos, Mendel creyó que iba a desmayarse. Pero cuando ya parecía que no podía resistir más, ocurrió algo trascendental. Entró una enfermera, la señorita Hill, una muchacha de 24 años, rubia, de ojos azules,
largos cabellos y rostro de portentosa belleza, y, mirando a Lenny Mendel con cálida y obsequiosa sonrisa, dijo: «Ha concluido la hora de visita. Tendrá usted que despedirse». En el acto, Lenny Mendel, que no había visto una criatura más exquisita en toda su vida, se enamoró perdidamente. Tan simple como eso, se quedó boquiabierto, con la expresión del hombre que, por fin, acaba de ver a la mujer de sus sueños. El corazón de Mendel se vio invadido de forma arrolladora por el más profundo de los anhelos. «Dios mío, esto parece de película», pensó. Pero no cabía la menor duda. La señorita Hill era absolutamente adorable, provocativa y llena de curvas en su blanco uniforme. Sus ojos eran enormes y suculentos, sensuales sus labios. Tenía hermosos, altivos, pómulos y pechos perfectamente moldeados. Su voz era dulce y llena de encanto mientras estiraba las sábanas y bromeaba amistosamente con Meyer y Skowitz. Hacía patente su afectuosa dedicación al enfermo. Por fin, tomó la bandeja de la cena y se retiró, sin otra pausa que la precisa para guiñar un ojo a Lenny Mendel y susurrarle: «Será mejor que se marche usted. Necesita descanso». «¿Es tu enfermera habitual?», preguntó Mendel a Skowitz cuando ella se fue. «La señorita Hill es nueva, muy alegre. Me gusta. No es huraña como otras enfermeras que andan por aquí, como acostumbran a ser las enfermeras, y tiene sentido del humor. Bueno, ya es hora de que te vayas. Ha sido un placer verte, Lenny». «Sí, claro, y también a ti, Meyer». Mendel se levantó aturdido y fue pasillo abajo, confiando en encontrarse con la señorita Hill antes de llegar a los ascensores, pero no consiguió dar con ella, y en cuanto respiró el aire frío de la calle, Mendel supo que tenía que verla otra vez como fuera. «Dios mío», pensó mientras atravesaba Central Park en taxi, «conozco actrices, conozco modelos, y de pronto aparece una joven enfermera que es más hermosa que todas ellas juntas. ¿Por qué no le dirigí la palabra? Tendría que haber hablado con ella. ¿Estará casada? Bueno, si la llaman señorita Hill, no. ¿Por qué no se lo preguntaría yo a Meyer? Claro que si es nueva». Enumeró las cosas que debía haber hecho y o preguntado, temeroso de que una gran oportunidad se le hubiera escapado, pero se consoló al pensar que, por lo menos, sabía dónde trabajaba y podía localizarla otra vez en cuanto recobrase el aplomo. Se le ocurrió que al final podía ella resultar poco inteligente o insulsa como tantas y tantas mujeres guapas que había conocido en el mundo del espectáculo. Que sea enfermera puede significar que tenga inquietudes más profundas, más humanas, menos egoístas, pero puede significar también, conociéndola mejor, que sea solo una prosaica repartidora de silletas. No puede la vida ser tan cruel. Acarició por un momento la idea de aguardarla a la salida de la clínica, pero podían cambiarle el turno y la espera sería vana. Pensó también que podía infundirle desconfianza si la abordaba por las buenas. Al día siguiente visitó otra vez a Skowitz, llevándole un libro titulado Grandes Relatos del Deporte, que pensó haría su presencia menos sospechosa. Skowitz se quedó sorprendido y encantado al verle, pero la señorita Hill no trabajaba aquella tarde, y en su lugar un marimacho que atendía el nombre de señorita Karamanulis se dejó caer por la habitación. A duras penas pudo Mendel disimular su decepción e intentó fingir interés en lo que Skowitz le contaba, sin conseguirlo. Bajo el efecto de los calmantes, Skowitz nunca notó el desasosiego de Mendel y sus ansias por irse. Mendel volvió al día siguiente para hallar al delicioso objeto de sus fantasías, dedicando sus buenos oficios a Skowitz. Hizo unos balbucientes intentos de conversación y al retirarse consiguió pasar junto a ella en el corredor. De la conversación que la señorita Hill
sostenía con otra enfermera de su edad, Mendel sacó la impresión de que ella tenía un amigo y que los dos iban a ver un musical la noche siguiente. Fingiendo indiferencia mientras esperaba el ascensor, Mendel escuchó furtiva y atentamente para descubrir hasta qué punto era formal la relación, pero no logró captar todos los detalles. En apariencia tenía novio, pero aunque ella no llevaba anillo, creyó oír que se refería a alguien como mi prometido. Descorazonado, la imaginó como la idolatrada pareja de algún médico joven, un brillante cirujano tal vez, con quien compartiría muchos intereses profesionales. Mientras se cerraban las puertas del ascensor que le conduciría al vestíbulo, la vio por última vez, pasillo abajo, charlando animadamente con la otra enfermera, con sus caderas que se balanceaban con seducción y su risa alegre y musical que rompía el sombrío sigilo del pabellón. He de conquistarla, pensó Mendel, consumido por el anhelo y la pasión, y no perderla, como me ha ocurrido con tantas otras en el pasado. He de proceder con tacto. Mi problema es que siempre quiero ir demasiado deprisa. No debo actuar con precipitación. Tengo que saber más acerca de ella. ¿Será realmente tan maravillosa como yo me la imagino? En caso afirmativo, ¿hasta dónde llega su compromiso con el otro? Y de no existir él, ¿tendré yo mi oportunidad? Si ella es libre, no veo razón para que me impida hacerle la corte y enamorarla, y quitársela a su novio, si es preciso. Pero necesito tiempo, tiempo para conocerla, y tiempo para impresionarla, para hablar, para reír, para descubrirle mis dotes naturales de intuición y humor. Mendel meditaba su estrategia frotándose las palmas de las manos como un príncipe de Médicis, deslumbrado por su presa. El plan lógico es verla mientras hago mis visitas a Iskowitz y poco a poco, sin prisas, establecer puntos de contacto con ella. Tengo que ser oblicuo. Mi sistema habitual, la aproximación directa, me ha fallado demasiadas veces en el pasado. He de refrenarme. Decidido esto, Mendel fue a ver a Iskowitz todos los días. El paciente no podía dar crédito a la buena suerte que le deparaba un amigo tan devoto. Mendel le llevaba siempre un regalo sustancioso y elegido con la mayor deliberación. Un regalo tal que le valiera apuntarse un tanto ante la señorita Hill. Bonitas flores, una biografía de Tolstoy, la oyó mencionar lo mucho que le gustaba a Ana Karenina, los poemas de Wordsworth, caviar. Iskowitz no entendía nada, aborrecía el caviar y jamás había oído hablar de Wordsworth. A Mendel solo le faltaba llevarle a Iskowitz unos pendientes antiguos, aunque vio unos que sabía le encantarían a la señorita Hill. El voluntarioso galán aprovechaba todas las oportunidades de que la enfermera Hill interviniese en la conversación. Sí, estaba comprometida, descubrió, pero tenía muchas dudas sobre el particular. Su novio era abogado, pero ella acariciaba ilusiones de casarse con alguien más relacionado con el mundo de las artes. A pesar de todo, Norman, su pretendiente, era alto, moreno y guapo, una descripción que desmoralizó a Mendel, menos favorecido físicamente. Mendel no perdía ocasión de pregonar a un Iskowitz cada vez más desmejorado sus logros y experiencias, con voz lo bastante fuerte para que la señorita Hill pudiese oírle. Intuía que estaba consiguiendo impresionarla, pero cada vez que mejoraba su posición, sus futuros planes con Norman aparecían en la conversación. «Qué suerte tiene ese Norman», pensaba Mendel. Pasa el rato con ella, se divierten juntos, hacen planes, la besa en los labios, le quita el uniforme de enfermera. Quizás no del todo. «Oh, Dios mío», suspiró Mendel, elevando la mirada hacia el cielo mientras sacudía la cabeza, lleno de frustración. «¿No se da cuenta usted de lo que sus visitas significan para el señor Iskowitz?», le confió un día la enfermera con deliciosa sonrisa y mirada cándida que le hicieron casi perder la cabeza. «No tiene familia y la mayoría de sus amigos dispone de muy poco tiempo libre. Mi teoría, desde luego,
es que la mayor parte de la gente carece de compasión y de valor para dedicar mucho tiempo a un enfermo desahuciado. La gente se quita de encima al paciente que va a morir y prefiere no pensar en él. Por eso me parece que se está usted portando de un modo bueno, magnífico. El tema de los desvelos de Mendel para con Iskowitz no tardó en difundirse y en la partida semanal de póker se convirtió en el predilecto de los jugadores. «Lo que estás haciendo es maravilloso», le dijo Phil Beerbaum a Mendel mientras repartía las cartas. «Meyer me dice que nadie le visita con tanta regularidad como tú y cree incluso te pones elegante para ir a verle». El pensamiento de Mendel, en aquel preciso instante, estaba concentrado en las caderas de la señorita Hill, que no conseguía apartar de su cabeza. «¿Y cómo se encuentra? ¿Está animado?», preguntó Sol Katz. «¿Quién está animado?», repitió Mendel, sumido en sus fantasías. «¿Cómo que quién? ¿De quién estamos hablando? ¿El pobre Meyer?». «Oh, sí, está animado, claro», contestó Mendel sin darse siquiera cuenta de que era el centro de la atención general. Según transcurrían las semanas, Iskowitz se iba consumiendo. Una noche alzó desfalleciente la mirada hacia Mendel, de pie ante él, y murmuró: «Lenny, te aprecio mucho, de veras». Mendel tomó la mano tendida de Meyer y respondió: «Gracias, Meyer. Escúchame, ¿ha venido hoy la señorita Hill?». «¿Cómo? ¿Puedes hablar un poco más alto? Casi no te oigo». Iskowitz asintió débilmente. «Ajá», prosiguió Mendel. «¿Y de qué hablasteis? ¿Salió mi nombre en la conversación?». Mendel, naturalmente, no había osado dar un paso para acercarse a la señorita Hill, pues no quería que ella pudiera pensar ni remotamente que su frecuente presencia allí tuviese otro motivo que Meyer Iskowitz. A veces la inminencia de la muerte impulsaba al paciente a filosofar y a decir cosas como estas: «Estamos aquí sin saber el porqué, y antes de darnos cuenta de cómo ha sido, todo se ha acabado. El quid está en disfrutar de cada momento. Estar vivos ya es un motivo suficiente de felicidad. Pero con todo creo que Dios existe, y cuando miro a mi alrededor y veo por la ventana la luz del sol que se filtra o las estrellas que salen por la noche, sé que Él todo lo sabe y es bueno que así sea». «Cierto, cierto», respondía Mendel. «¿Y la señorita Hill continúa saliendo con Norman? ¿Has podido enterarte de lo que te pide? Si la ves mañana cuando te tomen esas muestras, entérate». Meyer Iskowitz murió un lluvioso día de abril. Antes de expirar, le dijo a Mendel una vez más cuánto le apreciaba y que su dedicación para con él durante los últimos meses era la experiencia más profunda y conmovedora que había conocido con otro ser humano. 2 semanas más tarde, la señorita Hill y Norma rompieron y Mendel empezó a salir con ella. Tuvieron una aventura que duró 1 año y luego se fue cada uno por su lado. «No está mal el cuento», comentó Moskowitz al concluir Koppelman esta historia sobre la inconsistencia de Lenny Mendel. «Demuestra cómo ciertas personas no valen un pimiento». «No es esta la conclusión que yo he sacado», intervino Jake Fishbane. «En absoluto. La historia revela hasta qué punto el amor de una mujer permite a un hombre superar su miedo a la muerte, aunque solo sea un rato». «¿De qué estáis hablando?», terció Abe Trostman. «El significado de la historia está en que un moribundo se convierte en beneficiario de la repentina adoración de su amigo por una mujer». «Pero si no eran amigos», argumentó Lubowitz. «Mendel no tenía ninguna obligación, hizo un favor por simple egoísmo». «¿Y qué diferencia hay?», preguntó Trostman. «Iskowitz tuvo a un ser humano cerca y murió aliviado. ¿Qué importa que la razón haya sido el deseo de Mendel por la enfermera?». «¿Deseo?
¿Quién habla de deseo? A pesar de su superficialidad, Mendel pudo haber sentido amor por primera vez en su vida. ¿Y qué más da?, cortó Bursky. ¿A quién le importa cuál es el significado de la historia? Si es que significa algo. Fue una anécdota divertida. ¿Pedimos algo para comer?